Yo nunca encajé del todo en el mundo de las carreras. Eso es algo que la gente probablemente no espera escuchar de alguien que ganó un campeonato mundial de Fórmula 1. Pero es la verdad. Los otros pilotos de mi época eran tipos duros, despreocupados, que subían al coche con una especie de indiferencia deliberada hacia el peligro, como si reconocer el miedo fuera una debilidad imperdonable. Yo no era así. Yo pensaba en la muerte. Pensaba en ella antes de cada carrera, durante cada carrera, después de cada carrera. No porque fuera cobarde, sino porque era honesto conmigo mismo sobre lo que estábamos haciendo. Nos sentábamos dentro de máquinas que podían matarnos en cualquier instante, rodeados de árboles, zanjas y muros de piedra, sin cinturones de seguridad dignos de ese nombre, sin cascos que realmente protegieran, sin barreras que absorbieran un impacto. Y salíamos a rodar a velocidades que desafiaban toda prudencia, porque eso era lo que amábamos hacer. Esa contradicción, amar algo que puede destruirte, me acompañó durante cada segundo de mi carrera. Y después de todo este tiempo, después de una vida entera procesando lo que viví y lo que significó, hay 5 pilotos que se elevan por encima de todo lo demás cuando alguien me pregunta quiénes fueron los mejores que jamás existieron en la Fórmula 1. Empezaré con Tazio Nuvolari. Sé lo que están pensando. Nuvolari compitió antes de que la Fórmula 1 existiera oficialmente. Su época fueron los años 30, las carreras de Grand Prix, previas a la creación del Campeonato Mundial en 1950. Pero cualquier conversación seria sobre los mejores pilotos de la historia que excluya a Nuvolari está fundamentalmente incompleta. Es como hablar de los mejores compositores de todos los tiempos y omitir a Mozart porque nació demasiado pronto. Yo nunca competí contra Nuvolari. Cuando yo empecé a correr, él ya pertenecía al pasado, pero lo vi. Cuando era joven tuve acceso a filmaciones y a testimonios directos de personas que habían presenciado sus hazañas. Y lo que describían no era simplemente un piloto excepcional. Describían algo que rozaba lo sobrenatural. Nuvolari era un hombre pequeño, delgado, de aspecto casi frágil. Nada en su físico sugería que pudiera dominar las bestias mecánicas que conducía. Esos coches de los años 30 eran monstruos. Motores enormes montados en chasis primitivos, con suspensiones rudimentarias, frenos que apenas merecían ese nombre y neumáticos que ofrecían una fracción del agarre que cualquier coche de calle tiene hoy en día. Conducir esas máquinas requería una fuerza física considerable. Dominarlas requería algo más. Lo que Nuvolari poseía, según todos los testimonios que he recopilado a lo largo de mi vida, era una conexión instintiva con la máquina que desafiaba toda explicación técnica. Sentía el coche como si fuera parte de su propio cuerpo. Anticipaba el comportamiento del vehículo antes de que ese comportamiento se manifestara. Corregía derraps antes de que comenzaran. Encontraba adherencia en superficies donde otros pilotos simplemente perdían el control. Enzo Ferrari, un hombre que conocía a los pilotos mejor que prácticamente cualquier persona en la historia del automovilismo, lo describió como el mejor piloto del pasado, del presente y del futuro. Viniendo de alguien que después trabajaría con Ascari, Fangio, Lauda y docenas de otros campeones mundiales, esa afirmación tenía un peso monumental. Enzo no era dado a los halagos gratuitos. Si declaraba que Nuvolari era el mejor de todos los tiempos, había razones profundas detrás de esa convicción. La carrera que mejor encapsula quién era Nuvolari fue el Gran Premio de Alemania de 1935 en Nürburgring. Aquel año los equipos alemanes Mercedes-Benz y Auto Union dominaban las carreras europeas con una superioridad aplastante. Sus coches, financiados generosamente por el gobierno alemán como herramientas de propaganda, eran tecnológicamente muy superiores a cualquier cosa que los equipos italianos pudieran producir. La expectativa universal era que un coche alemán ganaría en suelo alemán frente a una multitud alemana, ansiosa por celebrar la supremacía de su industria automovilística. Nuvolari ganó esa carrera con un Alfa Romeo claramente inferior. No la ganó por suerte ni por fallos mecánicos de sus rivales, aunque algunos tuvieron problemas. La ganó porque condujo con una maestría tan absoluta que compensó la desventaja técnica de su coche mediante puro talento humano. Extrajo de aquella máquina italiana cada gramo de rendimiento posible y luego encontró un poco más. Atacó el Nürburgring,
Aquel circuito aterrador de más de 22 kilómetros serpenteando por montañas y bosques, con una ferocidad que dejó al público alemán en un silencio estupefacto primero y en admiración genuina después. Cuando cruzó la meta en primer lugar, la organización no tenía preparado el himno italiano porque nadie había contemplado siquiera la posibilidad de que un coche no alemán pudiera ganar. Nuvolari, según la leyenda, sacó una bandera italiana que llevaba escondida y la ondeó mientras subía al podio. Esa historia, verificada o embellecida por el tiempo como muchas historias de aquella época, captura exactamente lo que hacía a Nuvolari especial. No competía contra otros pilotos, competía contra lo que se consideraba posible y sistemáticamente demostraba que los límites aceptados por el resto del mundo no se aplicaban a él. Ahora necesito hablar de alguien a quien sí conocí personalmente, alguien contra quien competí directamente, alguien cuya presencia en el paddock alteraba el comportamiento de todos los demás pilotos de una manera que ninguna otra persona que yo haya conocido ha conseguido replicar. Juan Manuel Fangio. Hay un momento que conservo en mi memoria con una nitidez que el tiempo no ha conseguido erosionar. Estoy en la parrilla de salida de un gran premio. El calor del asfalto sube a través de las suelas de mis zapatos. El olor a combustible de alto octanaje impregna el aire. Los mecánicos realizan los últimos ajustes en los coches. Los pilotos caminan alrededor de sus máquinas con expresiones que oscilan entre la concentración y el nerviosismo contenido. Y entonces veo a Fangio, de pie junto a su coche, tranquilo, casi sereno, como si estuviera esperando un autobús en lugar de preparándose para conducir a velocidades que mataban regularmente a personas de nuestra profesión. Esa calma era lo primero que notabas. En un entorno cargado de tensión y adrenalina, Fangio parecía operar en una frecuencia diferente. No es que no sintiera la presión, estoy convencido de que la sentía tanto como cualquiera de nosotros, pero había procesado esa presión de alguna manera que le permitía funcionar con ella en lugar de contra ella. La presión no lo paralizaba ni lo sobreestimulaba. Fangio llegó a la Fórmula 1 desde Argentina, desde un mundo automovilístico completamente diferente al europeo. Las carreras sudamericanas de los años 40 y 50 eran eventos brutales que se disputaban en carreteras abiertas a través de paisajes interminables con condiciones de seguridad que harían palidecer incluso a los estándares ya precarios de los grandes premios europeos de aquella época. Fangio se forjó en ese crisol, se endureció en carreras donde la distancia se medía en miles de kilómetros, donde la mecánica fallaba constantemente, donde el polvo y el calor eran enemigos tan peligrosos como cualquier rival. 5 campeonatos mundiales entre 1951 y 1957. En una era donde competir durante 7 temporadas era ya un logro notable de supervivencia, ganar 5 de ellas es un registro que desafía la lógica estadística, y lo hizo con 4 equipos diferentes, algo que añade una dimensión extraordinaria a su palmarés. No dependía de una sola máquina ni de un solo grupo de ingenieros. Se adaptaba. Llegaba a un equipo nuevo, entendía rápidamente las características del coche, establecía una relación productiva con los mecánicos y comenzaba a ganar. Esa versatilidad era única en su época y sigue siendo excepcional, incluso juzgada por los estándares modernos. La carrera que mejor define quién era Fangio, al menos para mí, fue el Gran Premio de Alemania de 1957 en Nürburgring. Tenía 46 años. Una edad que hoy se considera avanzada para un piloto de Fórmula 1, pero que en aquella época, dado el esfuerzo físico brutal que exigían los coches y la ausencia total de asistencias de cualquier tipo, era prácticamente geriátrica. Los coches no tenían dirección asistida, no tenían servofreno. Las marchas se cambiaban con una palanca larga que requería fuerza considerable. Cada vuelta al Nürburgring, con sus 170 y tantas curvas, era un ejercicio de resistencia física que habría agotado a un hombre de 25 años. Fangio salió de boxes después de una parada que duró más de lo previsto, perdiendo una ventaja considerable sobre los Ferrari que lo perseguían. Lo que hizo a continuación pertenece al territorio de la leyenda. Vuelta tras vuelta comenzó a bajar sus propios tiempos de una manera que los cronometristas no podían creer. Batió el récord de vuelta una y otra vez.
Condujo con una ferocidad controlada que contradecía su edad y las limitaciones de su coche, y en las últimas vueltas adelantó a los Ferrari y ganó la carrera. Yo estaba compitiendo en aquella época y puedo afirmar que la reacción en el paddock fue de incredulidad absoluta. No incredulidad ante el resultado, porque con Fangio cualquier resultado parecía posible. Incredulidad ante la manera en que lo había conseguido, ante la demostración de que la voluntad humana, cuando está respaldada por un talento descomunal, puede producir actuaciones que desafían toda expectativa razonable. Fangio se retiró poco después de aquella carrera. Se marchó como el piloto más exitoso de la historia hasta ese momento, con un palmarés que tardaría décadas en ser igualado. Pero más importante que los números fue la impresión que dejó en todos los que lo presenciaron. Una impresión de grandeza serena, de dominio sin arrogancia, de superioridad sin necesidad de demostraciones innecesarias. Ahora debo hablar de alguien que representaba exactamente lo opuesto a la serenidad de Fangio. Un hombre cuya relación con las carreras estaba teñida de una urgencia casi desesperada, como si cada vuelta fuera la última, como si cada carrera fuera una batalla contra fuerzas que iban más allá de lo deportivo. Stirling Moss. Yo competí contra Stirling durante varios años y puedo confirmar sin ninguna reserva que su talento natural era tan grande como el de cualquier campeón del mundo con quien compartí pista. La diferencia entre Stirling y un campeón no radicaba en la habilidad. Radicaba en decisiones que Stirling tomó conscientemente y que retrospectivamente le costaron títulos que podría haber ganado. La más significativa fue su insistencia en conducir para equipos británicos siempre que fuera posible. En una época donde los coches italianos, particularmente Ferrari y Maserati, dominaban frecuentemente la Fórmula 1, la decisión de Stirling de priorizar constructores británicos como Vanwall o Rob Walker limitó sus opciones de maquinaria competitiva en varias temporadas clave. Fue una decisión basada en principios, en lealtad nacional, en una convicción personal sobre lo que significaba ser un piloto británico representando a la industria automovilística de su país. Fue admirable y probablemente le costó al menos un campeonato mundial. Como piloto puro era absolutamente formidable. Su versatilidad era probablemente la mayor de toda su generación. Podía ganar en cualquier tipo de circuito, con cualquier tipo de coche, bajo cualquier condición. Ganó carreras en monoplazas de Fórmula 1, en coches deportivos en Le Mans y la Mille Miglia, en carreras de resistencia donde la estrategia importaba tanto como la velocidad. No había disciplina del automovilismo donde Stirling no pudiera competir al más alto nivel. Su capacidad en lluvia era particularmente notable. Cuando las condiciones se deterioraban y la pista se convertía en un espejo resbaladizo, Stirling parecía encontrar un nivel adicional de rendimiento que otros pilotos no podían igualar. No era simplemente valentía, aunque la valentía era un componente innegable, era sensibilidad. Una capacidad extraordinaria para interpretar las señales que el coche le transmitía a través del volante, del asiento, de los pedales, y traducir esa información en decisiones de conducción que producían velocidades imposibles sobre superficies donde la adherencia era mínima. Stirling Moss es el recordatorio permanente de que la grandeza tiene muchas formas y de que algunas de las más puras no vienen acompañadas del trofeo más grande. El cuarto nombre me transporta a la persona con quien compartí los momentos más intensos y más oscuros de mi carrera. Alguien cuya muerte está inseparablemente ligada a mi campeonato mundial de una manera que nunca me ha permitido recordar uno sin el otro. Alguien cuyo talento era tan evidente y tan prometedor que su pérdida representó no solamente una tragedia personal, sino un interrogante histórico que jamás tendrá respuesta. Wolfgang von Trips. Taffy, como le llamábamos en el paddock, era un aristócrata alemán que había encontrado en las carreras de coches una pasión que su linaje familiar probablemente no contemplaba como destino natural. Provenía de una familia noble, creció en un castillo en Renania y tenía la educación refinada y los modales elegantes de alguien nacido en la alta sociedad europea. Nada de eso importaba cuando se ponía el casco. Dentro del coche, Taffy era tan feroz y tan comprometido como cualquier piloto del pelotón. Lo que me impresionaba de Wolfgang no era una cualidad espectacular que saltara a la vista inmediatamente. Era algo más sutil, una progresión.
una evolución constante como piloto que ocurría temporada tras temporada, carrera tras carrera, como si estuviera construyendo metódicamente las habilidades necesarias para alcanzar la cima del deporte. Cada año era mejor que el anterior. Cada temporada corregía debilidades que había mostrado en la precedente. Cada gran premio añadía otra capa de competencia a un repertorio que se expandía continuamente. En 1961, ambos estábamos en Ferrari. El equipo había producido un coche extraordinario, el 156 Shark Nose, que dominó la temporada de una manera contundente. Tanto Wolfgang como yo éramos candidatos al título mundial. La rivalidad entre nosotros era real, intensa, pero también sorprendentemente respetuosa. No había la amargura ni la hostilidad que frecuentemente acompañan a las luchas entre compañeros de equipo por el campeonato. Había competitividad feroz en la pista y una relación cordial fuera de ella. Wolfgang ganó 2 carreras esa temporada, yo gané 2 también. Los puntos estaban tan cerca que todo se decidiría en las últimas citas del calendario. La tensión era enorme, pero era la tensión limpia del deporte, no la tensión contaminada por rencores personales. Monza. 10 de septiembre de 1961, el Gran Premio de Italia. Todavía puedo ver aquel día con una claridad que preferiría no tener. El circuito de alta velocidad con sus largas rectas donde los coches alcanzaban velocidades que empujaban los límites de la ingeniería de la época. La multitud italiana, apasionada y ruidosa, celebrando cada vuelta de los Ferrari, el calor del sol septentrino italiano cayendo sobre el asfalto y sobre nosotros dentro de los cockpits abiertos. En la segunda vuelta Wolfgang y Jim Clark se tocaron. No fue un contacto grande. Fue un roce, una confluencia de líneas que en cualquier otro momento podría haber resultado en nada más que un susto. Pero a la velocidad a la que circulaban, ese pequeño contacto tuvo consecuencias catastróficas. El coche de Wolfgang se elevó, salió disparado hacia una zona de espectadores y se desintegró. Wolfgang murió. 15 espectadores murieron con él. Yo no vi el accidente directamente. Estaba en otra parte del circuito cuando ocurrió. Pero la información llegó rápidamente. Como siempre llegaban las malas noticias en aquella época. A través de señales confusas, de caras descompuestas en el muro de boxes, de esa sensación horrible que se instala en el estómago cuando sabes que algo terrible ha ocurrido, aunque todavía no conozcas los detalles. La carrera continuó. Así funcionaba la Fórmula 1 en 1961. Los coches seguían rodando mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar del accidente. Yo terminé la carrera, gané la carrera. Con la victoria y los puntos asociados me convertí matemáticamente en campeón del mundo de Fórmula 1. Campeón del mundo. Las 2 palabras que se supone representan la cumbre absoluta de cualquier carrera en el automovilismo. Las 2 palabras que deberían generar la mayor satisfacción posible para un piloto de carreras. Y yo las recibí mientras el cuerpo de mi compañero de equipo yacía sin vida a pocos metros de donde había conseguido ese logro. No sé cómo describir lo que sentí aquel día de una manera que haga justicia a la complejidad de las emociones. Había devastación por la pérdida de Wolfgang. Había horror por los espectadores fallecidos. Había culpa por experimentar cualquier sentimiento positivo relacionado con el campeonato sabiendo lo que había costado. Y había una confusión profunda, existencial, sobre el significado de todo aquello. ¿Valía la pena? ¿Justificaba algún título deportivo la muerte de personas? ¿Qué clase de actividad humana exige este precio? Esas preguntas me acompañaron durante mucho tiempo. Algunas nunca encontraron respuesta. Lo que puedo decir sobre Wolfgang von Trips como piloto, separando la tragedia de la evaluación profesional, es que estaba en el proceso de convertirse en algo verdaderamente especial. Su progresión durante las temporadas previas a 1961 sugería que no había alcanzado todavía su techo. Seguía mejorando, seguía ampliando sus capacidades, seguía corrigiendo las limitaciones que habían marcado sus primeros años. Si hubiera tenido más tiempo, si la suerte hubiera sido diferente aquel día en Monza, creo sinceramente que habría llegado a ser uno de los pilotos dominantes de los años 60. Pero no tuvo más tiempo. Y esa es la crueldad definitiva de la Fórmula 1 en aquella era. El deporte no solamente te quitaba rivales y amigos, te quitaba la posibilidad de presenciar hasta dónde habría llegado su talento. Te dejaba con la pregunta eterna del qué habría pasado y la certeza de que nunca obtendrás la respuesta. Y ahora llego al último nombre de mi lista. Alguien que pertenece a una generación posterior a la mía.
alguien a quien observé más como espectador informado que como rival directo, pero cuyo impacto en la Fórmula 1 fue tan profundo, tan transformador, tan innegable, que excluirlo de cualquier lista de los mejores de todos los tiempos sería un acto de ignorancia voluntaria. Jim Clark. Jim era un granjero escocés. Esa descripción suena casi cómica cuando la pones junto a su historial de carreras, pero es fundamentalmente precisa. Venía del campo. Creció trabajando la tierra de su familia en la frontera entre Escocia e Inglaterra. No nació en una familia de carreras. No creció rodeado de coches de competición. Llegó al automovilismo casi por casualidad, a través de encuentros con entusiastas locales que reconocieron en él algo que el propio Jim tardó en comprender completamente. Pero lo que hacía dentro del coche pertenecía a otro universo. No hay otra forma de expresarlo. Jim Clark conducía un Fórmula 1 con una naturalidad que ningún otro piloto en mi experiencia ha conseguido replicar. El coche no se movía debajo de él como se movía debajo de los demás. No había correcciones bruscas, no había sobrevirajes dramáticos, no había luchas visibles con el volante ni con los pedales. Todo era fluido, todo era armónico, todo parecía inevitable, como si el coche estuviera siguiendo una trayectoria predeterminada por las leyes de la física y Jim simplemente estuviera allí para supervisar que todo ocurriera según lo previsto. Su sociedad con Colin Chapman en Lotus fue una de las colaboraciones más fructíferas de la historia del deporte. Chapman diseñaba coches brillantes pero frecuentemente frágiles. Máquinas que priorizaban la ligereza y el rendimiento por encima de la robustez y la durabilidad. Muchos pilotos habrían rechazado esos coches o los habrían tratado con excesiva precaución. Jim los conducía al límite de sus capacidades mecánicas, con una confianza que nacía de su capacidad para sentir exactamente cuánto podía exigirle a cada componente sin romperlo. Esa simbiosis produjo resultados extraordinarios. 2 campeonatos mundiales, 25 victorias en grandes premios, un récord que tardaría años en ser superado. Victoria en las 500 millas de Indianápolis, donde un piloto de Fórmula 1 demostró que podía dominar también la carrera más importante del automovilismo americano en su primera participación seria. Dominio absoluto en temporadas donde parecía que el resto de la parrilla competía por el segundo puesto. Cuando Jim murió en Hockenheim en abril de 1968, la Fórmula 1 perdió algo que nunca ha recuperado completamente. No solamente un piloto extraordinario, perdió la sensación de que existía un nivel superior de pilotaje al que los demás podíamos aspirar, pero que solamente Jim había alcanzado de verdad. Perdió su punto de referencia. Perdió al hombre que establecía el estándar contra el cual todos los demás se medían. Si tuviera que elegir a un solo piloto para ganar una sola carrera con mi vida dependiendo del resultado, elegiría a Jim Clark, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces, sin necesitar un segundo nombre como respaldo. Esas personas son la verdadera historia de la Fórmula 1, y ha sido un honor formar parte de ella. Si este recorrido por la historia te dejó con ganas de escuchar más, si sentiste, aunque fuera una fracción de lo que significaba estar en aquellas parrillas de salida junto a estos hombres extraordinarios, entonces lo único que te pido es que te suscribas. Dale al botón ahora mismo. Activa la campanita porque cada semana traemos una historia nueva. Comparte este video con alguien que comparta tu pasión por las carreras. Alguien que entienda por qué estas historias importan. Y vuelve pronto, porque lo que viene a continuación va a sorprenderte. Nos vemos en el siguiente video.